Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a todos. Quería agradecerte especialmente el haberme invitado a formar parte de este panel de especialistas de estas conferencias tan ilustres. Y yo paso de lo contemporáneo a lo antiguo de nuevo para que luego vuelva al mundo contemporáneo. Entonces, voy a hablarles un poquito de mi especialidad o de una de las áreas en que más he trabajado, que es la conservación de las pinturas sobre lienzo. Formo parte de algunos proyectos de investigación en los que estamos trabajando precisamente sobre materiales empleados en la conservación de la pintura, ¿no? Y me voy a mantener un poco también en ese juego entre la historia del arte y la conservación, que es un poco mi ámbito, para mostrarles por qué la pintura sobre lienzo ha sido también un foco de interés, no solo para mí, sino para muchos especialistas. Y es que la pintura sobre lienzo ha sido desde la antigüedad uno de los objetos o tipologías más importantes dentro del mundo artístico y en el uso de esos materiales, ¿no? De la antigüedad, incluso de época romana, sabemos por Plinio que existían pinturas de Nerón realizadas en velas de barco, y sabemos que en el mundo egipcio hay restos de telas pintadas en enterramientos, por ejemplo del Fayún, o sabemos también que han existido telas medievales, las sargas, pintadas al temple, pero es a partir del siglo XVI cuando la pintura sobre lienzo se impone hasta nuestros días, digamos, hasta el mundo contemporáneo, ¿no? ¿Y cómo se produce esa difusión o por qué? Eso nos lo explica Vasari en el prefacio de las Vidas, que tienen ahí el texto de pintar al óleo sobre telas. Y Vasari, el gran historiador de los pintores del Renacimiento, nos dice: los hombres, para poder transportar las pinturas de un país a otro, han encontrado la comodidad de las telas pintadas, que pesan poco y son fáciles de transportar. Se pintan al óleo para que sean flexibles. Si no tienen que estar fijas, no se enyesan, ya que el yeso se resquebraja. Pero se hace una masa de harina con aceite de nuez y sobre el lienzo se dan 2 o 3 manos de albayalde. Y cuando se les ha dado 2 o 3 manos de cola que no sea muy dura y esté extendida por todos sitios, con un cuchillo se extiende esta pasta y todos los agujeros se deben tapar. Hecho esto, se le da 1 o 2 manos más de cola, no muy dura, y después la imprimación. Y para pintar encima se siguen los mismos procesos que ya hemos contado. Es decir, que esa comodidad, ese descubrimiento, digamos, de las pinturas al óleo se produce en el siglo XVI, sobre todo en Venecia, y a partir de ese momento pues tenemos una serie de pinturas al óleo y soportes de lienzo que se van a extender y va a ser uno de los soportes más importantes trabajados en la historia del arte a través de los siglos. Desde las obras de Velázquez, del Greco, hasta Goya, pasando por los venecianos, por Tiziano, por Tintoretto, pasando por las pinturas de Rubens, pasando, aunque se hayan mantenido otros soportes como la tabla o metales o otros elementos, pues ha sido una pintura, hasta el cuadro de Guernica de Picasso, que aquí se ha hecho alusión, hasta las pinturas de Pollock en el mundo, digamos, más contemporáneo, ¿no? Por lo tanto, creo que merece interés estudiar este tipo de soportes, sus materiales y los que nosotros podemos emplear en su conservación y los problemas que nos afectan o que nos dan, ¿no? Plinio, como ya he comentado, que nos habla también de las pinturas, en su Historia Naturalis, que es uno de los primeros compendios culturales, digamos, del mundo, ya nos dice que, en efecto, dice, la técnica de la pintura estaba ya muy avanzada incluso en Italia. Se sabe con certeza que se conservan todavía hoy en santuarios de Ardea pinturas más antiguas que la urbe, las cuales admiro por encima de cualquier cosa, porque sin protección alguna se han mantenido tan largo tiempo como recién pintadas. Es decir, que nos habla de la conservación, nos habla de lo bien conservadas que se encontraban algunas pinturas de la antigüedad. Sin embargo, esto no es tampoco lo más frecuente. Es muy normal que encontremos pinturas con un alto estado de degradación, es decir, como estas pinturas abandonadas, pinturas que han sufrido el abandono en sótanos o en lugares, estas son pinturas sobre lienzo de conventos o de lugares donde han estado en unas condiciones, como se puede ver, con desgastes, roturas, pérdidas de pintura, manchas de humedad, donde tanto la tela como la pintura están completamente destrozadas, ¿no? También se ha producido un mantenimiento inadecuado. En este caso no es una pintura, es una escultura de madera y es un elemento metálico, pero igual nos da. Es decir, que estos sistemas de mantenimiento, que a lo largo del tiempo, desde el siglo XVI, se han hecho en las obras, pues han producido muchísimos daños. Es decir, aquí vemos con una manguera como se está dando a una escultura de escultura de madera policromada, y podemos imaginarnos lo que esa obra puede sufrir. Lo mismo puede haber pasado con los materiales de limpieza que se han empleado, y que estas fotografías que nos muestran estos procesos pues han sido habituales, ¿no? Y han sido frecuentes en el pasado, ¿no? También, como intervenciones adecuadas, hemos tenido muchísimos repintes en las pinturas sobre lienzo, intervenciones en la superficie
para intentar ocultar los daños o los problemas que tenían estas obras. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de repintes que luego han sido enmascarados, y todas esas manchas que tenemos en la superficie, que han sido intentando enmascarar daños que tenían las pinturas. Incluso algunos se han sentido tan orgullosos de su intervención que las han firmado. Y en la imagen que tienen ustedes a su izquierda se ve restauró Facundo M. 1862, es decir, que el propio restaurador manifestó ese tipo de intervención, digamos, un poco maquilladora, ¿no?, con su propia firma, lleno de orgullo de esa intervención en una obra que yo tuve en mis manos cuando estaba trabajando en Castellón. Como intervención inadecuada, que todo el mundo conoce, pues está el famoso Ecce Homo de Borja, donde se puede ver claramente que es fruto de una profesión no regulada el que existan este tipo de casos, aunque en este caso también, como digo, se trata de una pintura mural y no se trata de una pintura sobre lienzo, pero nos da lo mismo, sirve como ejemplo para mostrar la exposición a que se encuentran las obras de diferente tipo, ¿no?, que van causando problemas y que nos tenemos que enfrentar a su conservación, ¿no? Incluso a los vandalismos y fanatismos contemporáneos, que no estamos lejos de saber lo que está pasando en el mundo de Oriente en estos momentos, tanto por causas naturales como por causas de las guerras, que se producen ataques a los objetos. La que vemos a la izquierda es la Venus de Velázquez, que en estos momentos creo que está en la exposición de París, que hay sobre Velázquez, que fue acuchillada en 1914 por una mujer que quería llamar la atención para pedir el voto de la mujer, que entonces no votaba. Entonces una sufragista acuchilló la Venus de Velázquez, llamó a toda la prensa, la acuchilló y se fotografió con ella, ¿no? Entonces son algunos de los problemas que nos encontramos también a la hora de intervenir en conservación. Pero esto ha seguido pasando. Y, por ejemplo, en años más recientes, en el 99, un loco fugado acuchilla ese Picasso de la mujer desnuda frente al jardín, como se puede ver, haciendo un corte en forma circular con una navaja de todo el lienzo, ¿no?, de toda la pintura. Por lo tanto, estamos expuestos a una gran cantidad de problemas de conservación en los lienzos pintados y, por lo tanto, no solamente por estas acciones vandálicas o por ese abandono, sino que la propia acción del tiempo, como ya nos mostraba Hogarth en su grabado de El tiempo ahuma las pinturas, donde aparece esa alegoría del tiempo con el viejo alado que está fumando y echando el humo sobre el lienzo, y aparece con una guadaña que está rompiendo la pintura y un bote muy grande que pone barniz, ¿no?, nos está mostrando que las obras, solo por el paso del tiempo, llegan a situaciones como la que estamos viendo en la parte derecha, ¿no? Se ensucian, se ahuman, se llenan de polvo, los barnices amarillean y, por lo tanto, se quedan las obras completamente tergiversadas en su interpretación, como puede ser una pintura que tiene tonos fríos y aparecen cálidos por ese amarillamiento de los barnices, o nos aparecen llenas de humo o de hongos o de todo tipo de problemas, ¿no? Y a partir de ese momento en que esas cosas ocurren, pues surgen soluciones. Y ya en el siglo XVII tenemos por escrito documentos que nos cuentan cómo había que limpiar las pinturas. Y el propio Francisco Pacheco, el suegro y profesor de Velázquez, nos cuenta en su libro Arte de la Pintura cómo se limpian las viejas obras, ¿no? Dice, y para que no nos quede nada que desear, diremos una palabra en razón de restituir y alegrar los lienzos o tablas antiguas, a óleo oscurecidas con el humo y barniz, limpiándolas sin riesgo de la pintura. Si fueran lienzos, que no tengan peligro de saltar, se pondrán al sol mediodía. Si tablas, al sereno 2 noches. Y cerniendo por tamiz una poca de ceniza y con ella y una esponja, se lavará blandamente, más o menos como fueren aclarando los blancos. Y lavando la esponja, a menudo en agua limpia, se dejará en el estado que les pareciere. Y guárdense de apretar la mano demasiado, porque suelen llevarse la pintura. Y esto reservado solo para la pintura al óleo, que si es temple, aunque sea barnizado, no sufre esta limpieza. Tal debía ser la tabla que cuenta Plinio que borró un ignorante pintor por limpiarla. Es decir, que nos da una receta realmente bastante sorprendente de cómo había que limpiar las obras, ¿no? Esto se está produciendo en ese momento, ese tipo de recetas, y por lo tanto podemos explicarnos también cómo ese tipo de intervenciones han ido funcionando, ¿no? Así también pues hemos seguido a lo largo del tiempo encontrando recetarios que nos dan todo este tipo de soluciones, ¿no? Recetarios que se producen en 1700, en 1700 hasta todo el siglo XVIII, donde se van contando todos los procesos de los materiales con los cuales se trabajaba en las obras o con los cuales se intervenía en ellas para las limpiezas o demás elementos, ¿no? Y será ya en el siglo XVIII cuando todas estas recomendaciones y procesos se van a estar
o establecer ya en una profesión un poco más regulada, ¿no? Surge ya la figura del restaurador como una figura independiente del artista, una figura que se dedica exclusivamente a esta profesión, y tenemos algunos retratos, como el restaurador Jan van Dijk, que no es Van Dijk, sino Van Dijk, el holandés, que está retratado por Ten Comte en 1754, y que le vemos cómo está limpiando su cuadradito del cuadro arriba, cómo tiene en una mano un trapito y cómo tiene en una mesita todos los líquidos con los que está limpiando la pintura, ¿no? A partir de ese momento vamos a encontrar ya muchos más documentos que nos informan de los materiales que se están empleando en la restauración. Y entre ellos, pues los tratados ya de restauración que surgen sobre todo en el siglo XIX. Por ejemplo, en España, el arte de la restauración de Polero y Toledo, que va a ser uno de los tratados más importantes y el primer tratado de restauración que surge en nuestro país. Entonces, a través de ellos, pues hemos ido sabiendo un poco, o hemos ido conociendo lo que se estaba haciendo en el mundo de la restauración, con qué materiales, con qué productos estaba interviniendo en las obras. Pero ahora nos encontramos en el mundo contemporáneo. Y en el mundo contemporáneo tenemos afortunadamente, desde mediados de los años 50, del siglo XX, en los años 50, hasta la actualidad, el desarrollo importantísimo de las nuevas tecnologías, de los nuevos avances en la investigación en el campo de la conservación. Tenemos revistas de impacto científico, con revisiones por pares, importantísimas, sobre todo en los estudios tanto de materiales empleados en las antiguas obras, que muchas veces desconocemos, o que conocemos con esa especie de cuento o de fantasía con la que nos cuentan los documentos, y también en los nuevos materiales que nosotros vamos a emplear en las intervenciones, al surgir nuevos adhesivos, al surgir nuevas resinas, que nosotros podemos emplear en la conservación. Así pues, tenemos muchas páginas digitales del International Journal of Conservation Science o el Chemical of Advances in Conservation, ¿no? en diferentes temas, es decir, muchísimas publicaciones, muchísimas instituciones como el Getty en Estados Unidos, como el Canadian Conservation Institute, que publican y que tienen sus páginas con muchísima información sobre los nuevos materiales, sobre las nuevas técnicas que hoy empleamos en conservación. Tenemos instituciones especializadas, el ICROM o los institutos como el ICR en Italia, o en España el Instituto del Patrimonio Cultural de España, proyectos internacionales como Carisma, como Materiales y Técnicas de los Pintores de Portugal, o sea, proyectos internacionales financiados o europeos o no, que han tenido el apoyo para estudiar esos materiales. Tenemos asociaciones profesionales que nos ayudan también a divulgar el trabajo de conservación, a divulgar las nuevas intervenciones o las nuevas metodologías empleadas, y por lo tanto tenemos un abanico de posibilidades que, claro, no tienen parangón con lo que hasta ahora se había producido. Incluso en el mundo de los materiales tenemos proyectos muy importantes, como el que se hizo, el que estaba en marcha, que no sé si ahora continúa o está en stand-by, el PoliEBART, sobre el estudio de materiales poliméricos de la Universidad Complutense con el Instituto del Patrimonio Cultural de España, donde en la página web se analizan esos materiales que empleamos en conservación para entender su funcionamiento, para conocer sus características, para conocer con su envejecimiento los problemas que nos pueden dar, o páginas internacionales como Cameo del Museo de Boston y otros de los pigmentos que nos muestran y que tenemos al alcance para conocer perfectamente todos los problemas de conservación que nos podemos enfrentar, ¿no? Y para mí creo que es importante contemplar dos aspectos. Por un lado, los avances científicos y por otro lado, los avances tecnológicos. Es decir, por una parte, el conocimiento de los materiales, desde el punto de vista tanto de los materiales originales como los nuevos materiales que podemos emplear en conservación, también los nuevos materiales y la interacción que hay entre ellos, es decir, entre los materiales antiguos y los nuevos, como los nuevos equipos, los nuevos sistemas que tenemos que nos permiten trabajar de una forma más controlada, como pueden ser los equipos láser, como pueden ser las espátulas térmicas, como pueden ser las mesas calientes y de baja presión o mesas térmicas, como pueden ser los sistemas de sutura o los sistemas de succión y vacío. Es decir, que tenemos materias y tenemos tecnologías y por lo tanto con ello podemos dar un avance o podemos continuar en una labor muy importante, y entre ellos en el campo de la pintura también como en otros, pues tecnologías no invasivas
como la fluorescencia de rayos X, que nos permite identificar los pigmentos sin tomar ninguna muestra y, por ejemplo, diferenciar los productos de una antigua o de una antigua restauración y los pigmentos originales, que podemos ir analizando y discriminando las partes que son originales de las partes que son fruto de una intervención de un momento determinado, ¿no? O el empleo del láser, que también se emplea también se utiliza en las limpiezas de los lienzos en nuestro ámbito, ¿no? También tenemos un conocimiento cada vez más amplio de cómo funcionan los materiales antiguos, es decir, los materiales originales. Y sabemos la cola de conejo empleada o las colas de piel empleadas en la preparación de los lienzos, las telas de lino empleadas generalmente como soportes de pintura, o las preparaciones que se daban sobre esa tela que nos describía Pacheco, pues cómo funcionan. Y sabemos cómo funcionan gracias a los ensayos que se han realizado en condiciones determinadas de temperatura y humedad para saber por qué están craqueladas, por qué se han destensado, por qué han cambiado de color, y sabemos qué les pasa si les sometemos ahora a humedad o a temperatura o cómo podemos trabajar con ellas. Y por lo tanto conocemos unos parámetros que nos permiten trabajar con unos controles o con un rigor que hasta ahora pues no era posible, ¿no? Un ejemplo serían los antiguos tratamientos que se llamaban forraciones o entelados. Cuando una tela estaba debilitada y ya tenía muy poca resistencia, como sabemos una tela pues va sufriendo con el tiempo efectos también de la acidez ambiental y de su oxidación, pues se encontraban debilitadas. Solución, pegarles una tela de refuerzo. Entonces, esto es lo que se ha llamado desde el siglo XVII, que se viene practicando una forración o un reentelado o un entelado, ¿no? Pegarle una tela nueva a la tela antigua. Y tenemos muchas obras que tienen este tipo de tratamiento. Ahí vemos cómo actualmente incluso llegó un momento en que se hacían de forma sistemática simplemente como refuerzo de las telas antiguas. Hoy en día lo que estamos haciendo en muchas ocasiones es eliminar esas antiguas forraciones porque han perdido fuerza los adhesivos, han perdido capacidad de adhesión y muchas veces no responden realmente a unos criterios que supongan una necesidad el de mantener estos sistemas, ¿no? Si tienen condiciones de conservación no hay problema, pero muchas veces, como digo, estos sistemas pues han fallado, ¿no? Y ese sistema de forración o entelado se ha mantenido en casi todos los países con los sistemas tradicionales hasta hace relativamente poco. Incluso se siguen haciendo. Por ejemplo, las forraciones con pasta de harina y cola, que es lo que nos relataba Pacheco, perdón, lo que nos relataba Pacheco en la forma de preparar aquellos lienzos, pues es un sistema que se ha empleado y se sigue empleando en algunas ocasiones para reforzar esas pinturas. Y de verdad es curioso porque en el Museo del Prado es posible que un 80% de los lienzos estén entelados, estén forrados. Y de ellos, el 79% están forrados con una pasta de harina y cola. Y de esta pasta de harina y cola, de la que hay numerosas recetas, sabemos muy poco. Sabemos solamente el estado en la que nos encontramos, los problemas de hongos que se han producido a lo mejor en unos sitios que estaban con humedades, sabemos la falta de adhesión que se produce con el tiempo, pero conocemos muy poco. Y gracias a los proyectos de investigación, como el que la Complutense ha liderado en los últimos años y que termina este año precisamente, pues hemos podido investigar o estamos investigando qué propiedades tiene ese adhesivo, qué problemas plantea, porque no solamente estamos hablando de materiales nuevos, estamos también hablando de materiales antiguos y estamos hablando de qué ventajas, inconvenientes y problemas plantean unos y otros. Por el hecho de la novedad o de la antigüedad, no es una razón excluyente para su uso o no. Hay que ver qué propiedades, qué condiciones tienen y por lo tanto saber cómo se comportan y con qué condiciones funcionan. Otra cuestión importante es tener nuevas tecnologías de acceso, porque como están viendo o como han visto en esta imagen, el sistema consiste en aplicar esa pasta en ambos lados de una tela nueva y de un cuadro por la parte de atrás, en superponerlos y emplancharlos con plancha. O sea, en planchar un cuadro, que la gente se queda, pero esto es como están tratados el 90% de los cuadros que tenemos en nuestro Museo del Prado o en casi todos los lugares donde se han sido intervenidas en el pasado las obras, ¿no? Pues hoy también contamos con nuevas tecnologías y entre ellas uno de los equipos que más se utilizan y que más importancia están teniendo son las mesas de succión o baja presión, que son un sistema de una plancha perforada que permite una aspiración que se controla su presión, con la cual podemos controlar tanto la temperatura como la presión,
que nos permite trabajar sin necesidad de tocar la superficie de las obras, sin eliminar empastes o tratamientos superficiales y con unas garantías de uniformidad en el tratamiento que no teníamos hasta este momento. Y por lo tanto son tecnologías nuevas. Con además añadido la aparición, como digo, de nuevos adhesivos que en algunos casos han sido diseñados o han sido creados para la conservación y restauración. Y por lo tanto, aunque todavía se siguen haciendo ensayos de envejecimiento y de comportamiento a largo plazo de estos materiales, pues nos permiten unas actuaciones distintas. Frente a la impregnación que se producía con los materiales tradicionales en color rojo, los nuevos materiales pretenden ser más inocuos con respecto a la obra original, es decir, no hacer impregnaciones, mantener el estado original de las obras de forma que nos permita luego analizarlas, estudiarlas de una forma más consecuente, ¿no? O una forma más exacta, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando en un lienzo tenemos problemas de un desgarro, una rotura que es frecuente, por ejemplo, un accidente, cuando se mueve un cuadro y una esquina toca un lugar y se produce un desgarro de la tela, pues tenemos hoy sistemas de unión o de sutura de puentes de hilo que nos permiten trabajar con una mayor precisión sin necesidad de colocar parches que puedan darnos problemas de funcionamiento en el futuro o de interrelaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de desgarro hoy en día lo podemos solucionar incluso cuando en la rotura se ha provocado una separación con unos aparatos como los Trekker. Podemos aproximarlo y volverlo a llevar a su sitio y hacer una soldadura hilo a hilo de esos puntos. Claro que es mucho más digamos, costoso en tiempo, ¿no?, esa intervención, pero el tipo de unión de esos hilos es mucho más perfecta y produce un funcionamiento del lienzo mucho más correcta que la colocación de un elemento que nunca va a conseguir que esa zona de rotura vuelva a funcionar realmente como una pieza completa. Eso se hace todo a través de binoculares con ampliaciones y podemos ir trabajando hilo a hilo hasta recomponer completamente ese tejido que nosotros utilizamos y que es la base fundamental de esa pintura. Si nos falla el soporte es como si nos falla el esqueleto. Tenemos que actuar inmediatamente para que soporte la capa pictórica que tenemos en la parte superior, ¿no? Estas mesas de succión, de mesas térmicas y de succión o baja presión, también se pueden y se construyen en mini mesas, lo que llamamos una mesa pequeñita, que es una superficie de unos 20 por 20 centímetros, que nos permite trabajar en zonas pequeñas de las obras sin ser desmontadas. Es decir, en sus propios bastidores podemos trabajar con ellas y podemos solucionar muchos problemas de adhesión que antiguamente a los que teníamos que recurrir con otras tecnologías mucho más invasivas con respecto a las obras originales, ¿no? También trabajamos con espátulas térmicas con un control de temperatura que nos permiten hacer las fusiones o uniones de esos hilos con unas temperaturas exactas según el tipo de adhesivos o de secados, ¿no?, de los materiales. Y también de cara a la conservación del medio ambiente y la conservación de los propios conservadores restauradores, pues tendemos a usar productos menos tóxicos a productos no tóxicos y que nos permitan trabajar primero con mayores garantías y segundo con un mejor medio ambiente, como son los tratamientos, por ejemplo, de hongos y de insectos con bolsas donde se hace la anoxia, se quita el oxígeno y se sustituye por un gas inerte y nos permite tratarlo sin necesidad de aplicar productos tóxicos que son cada vez más prohibidos o que están dañando la capa de ozono, el medio ambiente y la salud de los propios conservadores. También tenemos sistemas nuevos de tensión para sujetar. Saben que los lienzos están montados en bastidores y esos bastidores de madera que tenían unas cuñas en las esquinas para permitir esa tensión, que los cuadros estuvieran tensados y que muchas veces se han perdido, pues sí tenemos sistemas también que nos permiten regular esa tensión. Son sistemas de tornillo con los cuales podemos regular esa tensión. Sigue habiendo, y si van a las tiendas de Bellas Artes y lo han visto, o si ven los cuadros y les dan la vuelta, verán que siguen existiendo las cuñas. El sistema de tensión con las cuñas consiste en darle un golpecito con un martillo. Y entonces tú colocas el cuadro y le das un golpe con el martillo y dices, no, un poquito más, a ver, no, un poco más, pum, pum, y le das con el martillo, ¿no? Estamos hablando que las vibraciones causan problemas, pues nos podemos imaginar el tensado con cuñas, lo que supone, y no la tensión regulada con ese tipo de sistemas. Incluso se han hecho estudios de tensiones de bastidores ya especiales, que son los bastidores de tensión automática, que tienen unos sistemas de muelles. Cuando no podemos o no tenemos el bastidor original, podemos plantearnos esta solución
que serían bastidores que tienen un sistema de muelles calculados. Es una publicación donde se ha hecho un estudio completo de este tipo de sistemas para regular la tensión automáticamente, porque las condiciones ambientales en un material higroscópico como es la tela siempre afecta a los momentos de tensión. Si tienen en casa ustedes algún cuadro de pintura sobre lienzo, el día que esté lluvioso o que lleve 2 días lloviendo, lo pueden tocar un poco ligeramente, por favor, y verán que el cuadro está flojo. Y el día que está en mucho calor y está el clima muy seco, lo pueden tocar y parece una pandereta, está tenso. Entonces, esos movimientos que tienen que sufren y que son normales por las condiciones en que vivimos, pues producen problemas de conservación a la larga, ¿no? Y eso es lo que se consigue eludir con estos sistemas de nuevos bastidores. También sabemos cómo funcionan los sistemas de claveteado, que se hacían con tachuelas de los lienzos a los bastidores, o los nuevos sistemas que han medido cuál es el sistema que produce una tensión más homogénea de estos nuevos sistemas, ¿no? También tenemos nuevos materiales, evidentemente. Tenemos nuevos materiales como, además de las telas tradicionales, que generalmente eran de lino, también había de cáñamo o de algodón, pues tenemos tejidos de poliéster, tejidos de vela de barco, tejidos de fibra de vidrio, tejidos de fibra de carbono, nuevos tejidos que hoy en día nos dan un abanico de posibilidades que debemos o podemos plantearnos a la hora de la conservación de muchas obras, siempre que tengamos las garantías suficientes de cómo estos materiales pueden funcionar. Tenemos materiales, por ejemplo, de fijación mucho más recientes y modernos, como es el ciclododecano o el polimorf, que son, por ejemplo, el ciclododecano, fijativos provisionales, que tienen la gran ventaja de que estos productos se subliman, es decir, desaparecen por sublimación, no dejan residuos, no hay que eliminarlos con ningún disolvente ni con nada, sino que en un tiempo, pueden ser 10 días o 6 meses, depende de la cantidad y de las condiciones en que se hayan aplicado, se subliman, desaparecen. O la policaprolactona, que son nuevos polímeros que nos permiten hacer moldes, están pensados para trabajo de los niños, porque se funden, son no tóxicos, se funden en agua caliente a 60 grados, y es un material que moldeas y que puedes sacar moldes con ellos. Por lo tanto, para muchas ocasiones nos pueden servir o nos pueden ser elementos muy útiles de trabajo, ¿no? Sabemos también el comportamiento de las colas antiguas. Sabemos también cómo estos estudios que hemos hecho de comportamiento de los adhesivos, y existen ya publicaciones especializadas, por ejemplo, como esta que ha salido recientemente en la revista Studies in Conservation, el número en 2015, este año, sobre una serie de adhesivos acrílicos y de adhesivos vinílicos y su comportamiento a lo largo del tiempo, es decir, con envejecimiento ya no solo artificial, sino envejecimiento natural de muchos años. Y las bandas de la izquierda son análisis que hemos realizado en el proyecto que estamos llevando a cabo sobre el comportamiento de las pastas de harina de cola, que es ese adhesivo tradicional del que les he hablado, llamado gacha o pasta de harina de cola, que hemos utilizado o que se ha utilizado tanto en nuestras obras españolas y en muchas del sur de Europa durante siglos, ¿no? El comportamiento de la cola, hemos hecho probetas para conocer el funcionamiento de esos materiales. Y por lo tanto tenemos también un conocimiento mayor. Un campo en el que también se ha hecho un gran avance son los disolventes, los sistemas de disolventes para limpiar las pinturas. Pues se han hecho estudios, los últimos más avanzados, realizados por Paolo Cremonesi y por Richard Wolbers en Estados Unidos y Cremonesi en Italia, que son nuevos sistemas de limpieza, estudiando fórmulas de geles, estudiando fórmulas, incluso como hemos visto esta mañana, de nanotecnologías para la limpieza de las obras de una forma más inocua, de una forma más segura y también de una forma menos tóxica. Y todos estos sistemas, donde vemos ensayos que se han realizado con probetas, pues nos han permitido avanzar muchísimo en el campo de la conservación con nuevos disolventes, con nuevos materiales y con unas garantías suficientes, ¿no? Incluso tenemos recursos hoy en día electrónicos, no tenemos que estar tampoco haciendo las pruebas, digamos, con el trapito de nuestro Jan van Dijk, pero tenemos recursos electrónicos como esta página que puso en marcha el Instituto Centrale del Restauro en Italia, donde nosotros podemos recurrir en español también a una tabla de disolventes en función de su situación en el triángulo de polaridad de los materiales para buscar el disolvente adecuado a nuestro caso de trabajo. Y también tenemos nuevos materiales en el campo de los barnices. Los barnices tradicionales que se han empleado hasta el siglo XX
desde que se pinta al óleo han sido resinas naturales. Esas resinas que sudan los árboles como el pino, ¿no? Eso pringoso, son resinas que se mezclaban con un diluyente, como puede ser un aceite caliente o una esencia de trementina, y eso es lo que producía ese líquido, que luego al secar creaba esa película brillante en las superficies, ¿no? Con eso se ha venido barnizando todas las pinturas, que el 99% de las pinturas sobre lienzo estaban destinadas a ser barnizadas hasta el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, donde ya el aspecto mate de las pinturas y los nuevos materiales empiezan a tener otra visión de la obra artística, ¿no? Pero hasta ese momento tenemos esas resinas, y esas resinas sabemos que amarillean por sus características naturales y sabemos que cambian de color. Y por lo tanto, ¿cuántas veces va a aguantar un cuadro que lo limpiemos? ¿Cada cuánto tiempo amarillea? Se ha comprobado, por ejemplo, que utilizando resinas naturales en el Museo del Prado, cada 15 años tienen que volver a limpiar porque ya ha amarilleado la resina natural que han vuelto a aplicar. ¿Aguantará un cuadro? Limpiezas cada 15 años, la superficie se reseca, la superficie se va deteriorando, lógicamente los materiales se van complicando, van envejeciendo y van teniendo menos aguante para esos tratamientos. Bueno, pues se han hecho muchas investigaciones también en el campo de las resinas sintéticas para ver cuáles de ellas reúnen condiciones para ser aplicadas tanto como barnices como para aglutinar colores de conservación. Y ya tenemos resinas de bajo peso molecular, como son las resinas de aldehído o las resinas hidrocarbonadas, que nos permiten trabajar con pigmentos y barnices y superficies, o con productos añadidos a los barnices tradicionales que puedan controlar o limitar el efecto del amarillamiento que cambia la estética y el efecto de las pinturas, ¿no? Es decir, que tenemos un abanico muy grande de materiales. Tenemos que tener en cuenta en la conservación de obras tradicionales los materiales antiguos, conocerlos muy bien, conocer cómo funcionan, conocer qué les está pasando, cómo están evolucionando, qué interacción pueden tener también con los nuevos. Pero no solamente son los materiales. Yo creo que los nuevos materiales son muy importantes y desde luego estamos atentos a todas las investigaciones que se realizan, pero a mí me parece que lo más importante en estos momentos es la nueva metodología de intervención que resulta de la aplicación de todos estos nuevos productos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Hola, buenas. Mi pregunta es si, aparte de toda la investigación para la restauración de pinturas, se está investigando sobre nuevas pinturas y nuevos recubrimientos para que dentro de en las nuevas pinturas no se necesite de restaurarlas o en rangos más largos de tiempo. Bueno, eso entra ya dentro del campo de la profesora de Ariane Van Rel, o sea, el campo de nuevos materiales para la creación artística. Sí. No para obras antiguas, sino para la creación artística. Sí, pero en relación a pinturas. Sí, bueno, todo el campo de estos nuevos avances no se ha producido en el ámbito de la conservación más que recientemente. Es decir, el campo de las resinas y de los materiales, por ejemplo, las pinturas acrílicas, surge en el mundo de la industria. Es decir, es a partir de la industria de las pinturas de paredes, de las pinturas de aviones, de otro ámbito donde surgen nuevos materiales que tienen un interés. Nuestro campo, desgraciadamente, es mínimo y es una cosa minúscula en el mundo, o sea, es algo que realmente aquí agradezco muchísimo esta expectación porque es un campo muy pequeño, ¿no? Entonces, el mundo de las resinas sintéticas y el mundo de los materiales evoluciona en el mundo de la industria en general. Nosotros ahora sí que estamos ya aplicando nuevas tecnologías o nuevos estudios exclusivamente al mundo de la conservación, pero los nuevos materiales empleados, por ejemplo, en pinturas y demás, plantean otros problemas, a lo mejor tienen unas ventajas, por ejemplo, los acrílicos, el uso de que van con agua y no con un disolvente, ¿no?, desde el punto de vista de la toxicidad, pero desde el punto de vista de la conservación nos plantean otros problemas también muy complicados, desde el punto de vista, por ejemplo, de la limpieza o la ausencia de barnices, que es una tendencia también en el mundo de la pintura contemporánea, ¿no? Por lo tanto, hay mucha investigación en el campo de pinturas y, por ejemplo, barnices, pero fundamentalmente en esos nuevos materiales, no desde el campo de la conservación, sino fundamentalmente desde el campo industrial, ¿no? Mucha investigación, sí. Continuamente vamos a estar avanzando. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Gracias.